Muy buenas tardes para todos, hermanos. Vamos a tener una predicación que se titula ¿Qué espera Dios de su pueblo? Y vamos a encontrarnos entonces allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. Pero antes vamos a orar a Dios. Padre, entregamos a ti este tiempo en el cual va a ser expuesta tu palabra, sabiendo que solo tu palabra es verdad, Señor. Pidiéndote allí, Señor, que abras nuestros ojos del entendimiento, nuestros oídos del entendimiento, para que oigamos tu palabra, para que hallemos en ella instrucción, exhortación, Señor, consuelo. Te clamamos por aquellos que están por escuchar esta palabra y porque la van a escuchar por primera vez también muchos, Señor. Permíteles allí hallar arrepentimiento y fe en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y a nosotros, Señor, también permítenos enderezar allí nuestros caminos, Señor, y ser obedientes a ti, como lo demanda tu palabra, no como lo queremos nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ir a la lectura y vamos a ubicarnos entonces allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y vamos a estar en los versículos 11 al 14. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, dice allí, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El texto que hemos escogido no nace allí del vacío, ni es una promesa aislada de Dios para su pueblo. Este texto se encuentra también en uno de los más significativos acontecimientos de la historia redentiva del pueblo de Dios. Estamos allí en medio de la dedicación del primer templo, que fue allí edificado por Salomón. Ya había pasado algún tiempo, habían tenido que pasar por muchas circunstancias, por mucha oración, por trabajos. Pero también debemos allí recordar que a David, el padre de Salomón, Dios le había impedido que fuese él quien edificara templo a su nombre. Y le había dado una promesa que sería allí de sus lomos, que saldría de sus lomos, quien edificara allí casa para Dios, casa a su nombre. En este libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, vemos a Salomón orando y presentando allí una oración constante, pero que guía también al arrepentimiento que debe tener genuino el pueblo de Dios. Esta oración que allí tiene Salomón es una oración que ve hacia el futuro, que mira a un pueblo que cayó en la desobediencia, que llegó hasta el exilio, pero también un pueblo en el que él anticipa un arrepentimiento, y también allí a un Dios que restaura, que sana a ese pueblo que había sido llevado cautivo. Y es allí lo que Salomón manifiesta en esta oración en el capítulo 6. Una oración que haya respuesta en el capítulo 7, donde nos encontramos, donde Dios le responde a Salomón. Y le responde allí por medio de fuego, gloria y de su palabra. Entonces, en este contexto surge allí el texto que estamos eligiendo y esta predicación, que Dios habla allí a un pueblo redimido, a un pueblo pactual y a un pueblo llamado por su nombre. Vemos entonces allí también que Salomón genuinamente hace una manifestación en el versículo 18 del capítulo 6 de Crónicas. Y es: mas
¿es verdad que Dios habitará con los hombres en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Una actitud que revela realmente que no podemos detener a Dios bajo nuestros argumentos propios, que no lo podemos encerrar allí en medio de nuestras ilusiones y de nuestras falsas creencias, que sí hay un templo, pero que en realidad ha sido establecido por medio del cumplimiento de su pacto en Cristo. Vamos a llevar entonces esta predicación en medio de una tesis, y es que Dios oye allí y restaura a su pueblo cuando el templo que Él habita vive en humildad, en la oración, en constante búsqueda de su rostro y en arrepentimiento. Pero también un pueblo que vive en conformidad al pacto que Dios ha establecido y que ha sido allí cumplido perfectamente en Cristo. Vamos a llevar esta exposición en 4 divisiones. Una primera, que es un pueblo que llama por su nombre a Dios debe vivir en humildad. La segunda, un pueblo habitado por Dios debe perseverar en oración. La tercera, un pueblo redimido debe buscar el rostro de Dios y no solo sus beneficios. Y la cuarta, un pueblo del pacto vive en arrepentimiento continuo con garantía de restauración. Y vamos a pasar entonces inmediatamente allí a la primera división. Un pueblo que llama por su nombre a Dios debe vivir en humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios no se dirige allí a cualquier nación. Está dirigiéndose a un pueblo que Él atribuye allí, es de su propiedad. No es cualquier expresión, es una expresión pactual. Dios está manifestando allí aquellas características de su pacto en el cual Él estableció un pueblo para sí mismo. No es un lenguaje genérico allí frente al cual nos estamos enfrentando. Son aquellos a quienes Dios apartó desde antes de la fundación del mundo para sí mismo. Aquella humildad que Dios llama allí no es simplemente una emoción pasajera. Es el estilo de vida espiritual del creyente. Y tiene que ver con reconocer allí una dependencia absoluta de Dios, pero también la incapacidad moral en la cual nos encontramos los hombres y una necesidad constante de gracia. Salomón ya había modelado esta actitud y había vislumbrado allí esta actitud en el versículo 18 del capítulo 6 de Crónicas, donde él reconoce allí que los cielos no pueden contener a Dios. Entendamos pues entonces, hermanos, que la humildad comienza allí y da su primer paso cuando dejamos de reducir a Dios a nuestros anhelos y allí a nuestras medidas, que son desproporcionadas muchas veces con la realidad manifiesta en la palabra de Dios. Para evaluarlo entonces allí, de una manera también cristocéntrica, una real humildad, debemos pensar en Cristo. Aquel que, siendo aquel verdadero hijo que Dios anticipaba, saldría de los lomos de David y edificaría casa a su nombre. Y que podemos encontrar allí en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, viendo aquella real actitud reverente y humilde delante de Dios, hasta llegar a experimentar la muerte, y la muerte más ignominiosa de aquel tiempo, la muerte de cruz. Esa es la obediencia manifiesta y la humildad de aquel que, siendo como Dios, no escatimó allí el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió hasta tomar la forma que tenemos los hombres y llegar, como lo dijimos, a la muerte, y como lo expresa su palabra, a padecer una muerte, y una muerte de cruz. Podemos ilustrarlo por un momento y pensar allí en un majestuoso edificio que tiene adorno, que tiene belleza allí en su exterior, pero que se pone sobre un cimiento débil y que está condenado al colapso. La vida del creyente tiene un cimiento también allí que está dado en la palabra de Dios, pero su vida práctica está basada en la humildad. Y sin ella, donde se manifiesta soberbia, también aquella vida
está destinada a un colapso, a estar allí por medio de los azotes que puede traer la soberbia y que se ven manifiestos en la caída, sabiendo que esta actitud de soberbia solamente antecede a la caída del hombre. Sabemos, hermanos, sabemos allí que la oración no es un recurso de emergencia. Sabemos que se convierte allí en la respiración del creyente, del pueblo de Dios. Quiero invitarlos para que vayamos allí a Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es la indicación que tenemos allí: orad sin cesar. No puede de otra manera estar allí entonces la vida del creyente. Y es aquello que tenemos entonces en esta segunda división, que nos habla allí de cómo nuestra vida entonces debe vivir en una plena oración. Y es esta división que enunciábamos allí: un pueblo habitado por Dios debe perseverar en oración. Y entonces también aquí adquiere el texto un sentido cristológico. Pensemos en el verdadero templo. No es un templo hecho de piedra, hermanos. Aquel verdadero templo es Cristo. Y quisiera que vayamos a la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice allí: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y sabiendo, hermanos, entonces que unidos a él, en aquella unidad que tenemos con Cristo, por su gracia, somos ahora nosotros el templo donde habita el Espíritu de Dios y donde es manifiesta su gloria. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice allí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cristo nos ha manifestado la debilidad que nosotros tenemos en nuestra carne y por la cual tenemos que permanecer y ser constantes en la oración. Mateo 26, 41. Mostrándonos también allí que aquellos a quienes Dios declara justos también tienen una oración que es eficaz. Vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y también que Dios agrada en las oraciones de aquellos a quienes Él reconoce allí en su palabra como rectos. Proverbios capítulo 15. Versículo número 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces no podríamos vivir de otra manera, sabiendo que ahora somos el templo en el cual habita la gloria de Dios, que en la oración. Cristo nos ha dado este manifiesto y esta revelación, que tenemos aún la debilidad en la carne y que debemos orar, porque nuestra carne es débil. Tendríamos allí entonces una actitud contraria a aquello que se nos demanda, que es la humildad. Abandonar la oración tiene que ver con falta de humildad, con una confianza que se empieza a depositar ya sea en nosotros mismos o en algo externo, pero que manifiesta allí una actitud que no tiene que ver con la humildad que Dios nos exige. No podemos abandonar entonces allí la oración. Pensemos entonces en un templo que pudiera estar allí aún revestido de oro y de hermosura, pero lleno de silencio, porque está vacío.
Así sería entonces la vida del creyente que no encuentra y no halla allí en su vida oración, una vida silenciosa y vacía en un templo no habitado. La oración es indispensable en nuestra vida. Nuestro ruego, nuestro clamor debe estar de continuo en la presencia de Dios. Pasemos a una siguiente división, hermanos, dirigiéndonos allí a Crónicas, al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Hemos visto allí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren. Y esta división tiene que ver allí con aquel pueblo de Dios, la cual hemos titulado allí: un pueblo redimido debe buscar el rostro de Dios y no solo sus beneficios. Muchas veces, los momentos en los que nos acercamos a Dios y la actitud con la cual nos acercamos a Dios nos lleva solamente a encontrar allí sus manos. Y sus manos para darnos lo que nosotros anhelamos recibir, pero no buscamos su rostro para adorarle y glorificarle. Esta es una actitud, hermanos, allí en la cual podemos caer también allí por medio de nuestra soberbia y de vivir solamente para nuestros deleites propios, y que se convierte también allí en una oración indebida delante de nuestro Dios. Somos llamados como creyentes verdaderamente a buscar el rostro de Dios, y es aquello que Dios estaba respondiendo a aquella oración que había tenido Salomón en favor del pueblo pactual. Que aquellos, cuando buscaran el rostro de Dios y se arrepintieran, Dios pudiera restaurarles, y es la respuesta de Dios. Que si buscamos allí su rostro, es aquella la actitud que Dios está esperando, que anhelemos su presencia, que anhelemos estar allí en sus atrios, pero que anhelemos allí reverenciarlo como un Dios todopoderoso. Podemos, hermanos, entonces allí saber que el día de hoy, a nuestro tiempo, cuando aquel pacto ha tenido cumplimiento en Cristo, vemos el rostro de Dios cuando vemos la misma persona del Señor, que nos ha sido manifiesta en su palabra, que se ha manifestado en la carne, que ha tomado esta forma de siervo. Veamos lo que nos dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Buscar a Dios es buscar también a Cristo. Confiar en su obra. Tener plena confianza en aquella obra que satisfizo perfectamente las demandas de justicia de Dios. Someterse a su señorío. Sabemos que un hijo no busca a su padre solamente por lo que puede encontrar en él. Busca a Dios, busca a su padre porque sabe y conoce también allí su carácter, y porque sabe quién es su padre. Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Solamente buscando un pronto alivio? ¿O lo buscamos allí por tener una verdadera comunión con Él? Sabemos entonces, hermanos, que el rostro de Dios se revela perfectamente en la persona de Cristo, el cual se ha manifestado a nosotros por medio de su palabra. Y veremos entonces aquí en la división que tenemos aquí, la cuarta división y última, cómo un pueblo del pacto vive en arrepentimiento continuo con la garantía de la restauración de Dios. Y nos dice allí el texto que hemos escogido, allí en el capítulo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento bíblico no tiene que ver con un remordimiento espiritual momentáneo ni superficial. El arrepentimiento que la Biblia demanda tiene que ver con la confesión y el abandono del pecado, como nos lo declara allí. Quiero que vayamos a esa cita, Proverbios capítulo 28, versículo 13.
Dice allí la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios nos ha prometido aquí oírnos, perdonarnos, pero también restaurarnos. Y esta promesa no se basa en ningún mérito humano. Esta promesa tiene su cumplimiento allí, en un Dios que ha establecido un pacto eterno y que encuentra ese cumplimiento allí de este pacto en Cristo. El verdadero rey que edificó casa al nombre de Dios por medio de su sangre. No debemos tenerlo en poco. Sabemos que aquel pacto en el que nosotros nos encontramos y aquella gracia que es inmerecida para nuestras vidas vino por medio de la muerte de Cristo. El precio más alto y el único precio que podía pagar perfectamente por la demanda que Dios tenía allí. Pero entonces también tenemos que entender cuál es la actitud por medio de la cual nos acercamos a Dios. Porque muchas veces escondemos allí realmente nuestro pecado o nos arrepentimos de un pecado del cual no abandonamos. Y podemos ilustrar esta situación con aquel que tiene una herida y se presenta ante un médico con ella tapada y cubierta para que no la pueda ver. Aquella herida solamente podrá ser sanada cuando la muestra y la presenta aquel que puede sanarle. Y es allí cuando confesamos nuestro pecado, cuando esa herida es expuesta delante de Dios para que Él pueda restaurarnos y sanarnos. Dios no rechaza a ninguno de sus hijos que acuden a Él en pleno arrepentimiento. Vayamos al Salmo, capítulo 51. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero la sinceridad delante de Dios implica allí reconocer nuestros pecados y que los podamos allí abandonar. Veamos lo que nos dice la primera carta de Juan. En el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos allí una promesa de Dios, pero tenemos también una demanda de obediencia, de acudir allí, confesar el pecado, pero también apartarnos de él. Pensémoslo nuevamente. ¿Hay algún pecado que confesamos pero no abandonamos? Esa es la demanda para nosotros como creyentes, que aquello que confesamos delante de Dios no sea un hábito en nuestra vida. Hemos sido comprados por un alto precio. Y el verdadero arrepentimiento implica dar la espalda, dejar atrás el pecado. Dios nos promete allí establecer en nosotros restauración y sanar nuestra vida. Mantener su oído atento a nuestra súplica, pero cuando tenemos esta actitud de humildad reverente y que verdaderamente busca el rostro de Dios, pero que mantiene allí un constante arrepentimiento, una actitud verdadera, genuina de arrepentimiento, que da evidencia de verdaderos creyentes. Podemos concluir, hermanos, que hoy en día ya no miramos a un templo hecho de piedra, sino que miramos al templo vivo que es Cristo Jesús, quien también lo ha edificado por medio allí de su sangre, de sus padecimientos, de su obediencia perfecta a Dios. Que Dios espera de nosotros humildad, oración, que le busquemos allí intensamente, así como el siervo clama allí por las aguas, que esa sea nuestra actitud de búsqueda del rostro de Dios. Que tengamos arrepentimiento, y un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Entendamos que el verdadero Rey ya vino. Entendamos que el verdadero templo somos nosotros, en donde habita allí la gloria de Dios. Pero entendamos que la gloria de Dios debe verse manifiesta en nuestras vidas. Así como Salomón en ese capítulo número 6 de Segunda de Crónicas acaba de orar y la gloria de Dios llena el templo y ya no había cabida para nada más. Que sea evidente allí la gloria de Dios en nuestras vidas, sin dar cabida a nada mundano. Si somos nosotros el verdadero pueblo de Dios, vivamos como su templo. Humillémonos delante de Dios.
Mantengamos constante oración. Apartémonos del pecado. Dios oye desde los cielos. Dios inclina allí su oído. Es aquella promesa cumplida. Es la promesa que Dios ha cumplido y la oración que ha escuchado de aquel hombre a quien le otorgó la mayor sabiduría que un nacido de varón y mujer puede tener. Y que Dios responde con esta declaración que da allí en el capítulo 7 de Crónicas. Eso es aquello que Dios está esperando de una verdadera iglesia y el llamado que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Arrepiéntanse hoy. Busquen el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. Arrepintámonos. Tengamos instrucción por medio de su palabra y manifestemos al mundo aquella gloria de Dios que nos habita. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En ella encontramos, Señor, la verdad, solo en ella. Sabemos que tú nos restauras, Señor, cuando oramos delante de ti con verdadera humildad, pero también de una manera genuina, cuando presentamos delante tuyo los pecados, Señor, con los cuales te ofendemos día por día. Pero también que tengamos allí en cuenta, Padre, por favor, permítenos apartarnos de ellos, fortalécenos, Señor, danos allí la capacidad de apartarnos del pecado. Te rogamos, Señor, porque seas tú bendiciéndonos, Padre amado, porque seas tú restaurando también allí nuestras vidas. Manténnos, Señor, en una comunión constante contigo. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.